Buenos días. Bueno, vamos a continuar con el juego. Es una mesa redonda, los quiero aquí a ustedes tres allá. Para que quede mesa redonda, me dejan mi sitio de poder, si son tan amables. Y vamos a seguir el mismo juego de ayer. Recuerden algo importante. Ustedes que en general van a enseñar, en resumen live van a enseñar, que pues, uno ahí ya la matemática pero también tendrá que enseñar y los licenciados pues van a enseñar. Recuerden que hay una cosa importante que quiero que tengan en mente y es que el conocimiento que uno construye siempre es bidireccional. Entonces, bajo ese ámbito, siempre es importante que usted participe en su construcción de conocimiento y no espere que otro lo construya por ustedes. ¿Estamos? Para que estén pendientes de esa idea. Vamos entonces, ¿en qué íbamos? ¿En qué parte íbamos, señorita? Colabóreme ahí. Punto 4. Sí. La aplicación del método en los principios. Vaya y vamos, ¿no? Buenos días, jóvenes. Hagámosle pues, a qué nos inventamos. ¿Listo, amiga? ¿Yo otro? La aplicación del método en los principios. Las discusiones con Q le permiten... Duro, por favor, duro. Las discusiones con Q le permiten aclarar a Newton muchos conceptos y le dejan varios temas por desarrollar, entre los cuales se encuentran el movimiento de los cuerpos materiales, incluyendo el de los planetas. Como fruto de interés por aquellos problemas se publica en 1686 un libro titulado Philosophiae Naturalis, Principios matemáticos de la filosofía natural. Desde el título podemos encontrar la raíz metodológica que la ciencia debe tener según Newton. En esta obra se propone dejar sentados los principios que permitan una interpretación matemática de los fenómenos de movimiento de los cuerpos materiales. La verdad que este salón siempre está como partido, los de allá y los de acá. La pregunta acá es la siguiente. Licenciados, ¿ya vieron los principios o no? ¿Ya los han tenido en sus manos? ¿Han leído la introducción? ¿Aló? ¿Montatún? ¿No? Tiene mucha geometría violenta, ¿sí? Bueno, pero una persona que se precie, que diga que está rayando física o va a enseñar física, debe haber visto los principios, aunque sea de haberlo rozado, así, hoy los principios, quietos. ¿Ya? Pero uno encuentra gente que enseña física y nunca en la vida ni siquiera ha tocado el libro de Newton, aunque sea un momento, ni lo ha mirado detenidamente. No pasa nada. Ustedes han pillado más a Fernando Vallejo. Sí. Muy bien, usted no son rollos. ¿Lo ha pillado o no? Es un escritor famoso, el hombre ha escrito, sí, hombre, creo que está lo de la Virgen de los Sicarios, ¿no? Sí, es este, ¿no? Vallejo escribió la Virgen de los Sicarios, es cuestiones. ¿Aló? Sí, última palabra. Eso quedó grabado, pero creo que es así, entonces ya revisaremos con detalle. Pero miren, el man se escribe un librito, y ese sería bacano leerlo, porque es muy interesante. Miren, casi todos los físicos trinan cuando leen ese libro, todo el mundo cae al suelo como maldita sea este man, ¿qué le pasa? Claro, porque el libro se llama Manualito de Impostura Física. Oigan bien en mesa, Manualito de Impostura Física. ¿Y en qué consiste el Manualito de Impostura Física? En que Vallejo dice, no me venden su producto, no le creo a los físicos que efectivamente las leyes que dicen que son las que son. E incluso el hombre hace la tarea. El hombre hace una encuesta le hace una encuesta a la gente, a los docentes, de cuántos en realidad se han leído los principios.
Entonces, claro, nos pueden caer con violencia y decir, pero y haciendo un lenguaje muy feo. Pero si esos tipos no han leído eso, ¿de qué le están hablando? Si es más, es que en el libro ni siquiera en la ecuación sale como ellos se la ven a los chinos, ¿cuál GMM sobre R cuadrado igual a FG? Es que eso no dice Newton. Y entonces, bueno, pues obviamente todos los físicos hacen como, quieto, ¿cómo así? Eso no es así, entonces salen a pelear allá y por eso incluso a veces la gente, los físicos le hacen el quite a esas ideas. No se toman de frente, sino se toman de qué, de ladito, así como, bueno, tranquila, ese man es literato, no le pongamos cuidado. Obviamente, nadie está diciendo, ni yo estoy garantizando que Valle no tenga razón, no, ni mucho menos, porque hay un número de cosas que a mi criterio también son completamente ¿qué? Bárbaras y maldecidas. En ambos sentidos. ¿Estamos? Por ejemplo, que él no comprende muy bien el lenguaje matemático, entonces él no interpreta que incluso uno puede, eso es un problema típico de la álgebra de Baldor, página 2, donde le dice a uno, tengo una niña de tantos años y tengo un niño de tantos años y no sé qué, entonces ¿cuántos años tengo yo? Entonces uno que hace, plantea el sistema de ecuaciones, ¿se acuerdan o no? XY, no sé qué tal, listo. Eso, el man no comprende ese lenguaje, entonces el man dice, es que ahí no está escrito, él está esperando que literalmente aparezca F, G, M, PRAN, y pues resulta que no está escrito, pero sí está dicho, que es diferente. O sea, el man con palabras bota la ecuación, no necesita escribir. ¿Van a entender? Allá las proporciones, que ustedes de eso sí saben, las proporciones entre la fuerza gravitacional, el producto de las masas y el inverso al cuadrado de la distancia. El man lo vende como ese producto. Lo que pasa es que no lo ha escrito porque el man no sabe quién es la constante G. El man no tiene idea, y es más, si muere y tampoco tiene idea de cuál es la constante G, el man les dice, ahí les dejo, nos vemos, no sé quién es G, suerte. Ya después vendrán años después gente que se está calculando que pues la G. Por eso no se llama constante de gravitación universal de Newton, ¿o sí? No se llama así, se llama constante de gravitación universal de Cavendish. Entonces, miren que eso es bien interesante. ¿Estamos? Bueno, ok. Entonces, eso es importante. Y miren que, como dicen acá, el título del man no es arbitrario, ¿o sí? El título del libro no es arbitrario. Es un ataque frontal a todo lo establecido, diría la Iglesia. ¿Sí estamos? O sea, que es una cosa que efectivamente él pone un título diciendo que los principios deben ser, ¿cómo? Los principios deben ser ¿cómo? Matemáticos para hacerse un experimento. Para abordar la experiencia uno tiene que botarse matemáticas, si no, no está bien formalizada la cosa. No pasa más allá de ser una idea linda que cualquiera puede votar. ¿Estamos? Entonces eso no es una cosa al azar, eso está bien interesante. Dice José Grami en 1988, página 71. Era el libro que quería que leyéramos, pero pues no me encontró. Ya en la biblioteca de aquí no existe. Puede haber sido yo el último que lo leyó porque ese libro casi no lo cogiera nadie. Yo lo saqué en el 2000 y en el 93 era la última sacada. ¿Listo? Ah, fui yo que me lo llevé. Ya me dices que debo el balón menos 0,5. Qué dañado y qué dañado. Bueno, listo, sigamos. ¿Qué digo yo? Allá mi amiga. ¿Cómo así que dónde va? Falta de respeto. Me respeta una vez en aquella época. En aquella época estaba en boga la explicación cartesiana respecto al movimiento planetario, basada en torbellinos de eco, que era una clara muestra de las explicaciones del tipo mecánico, los cuales no podían brindar certeza alguna. Newton, como ya lo hemos señalado, se dirige en contra de este tipo de explicaciones y reevalúa la problemática a partir de la aplicación de su método. En una primera fase, recoge una serie de principios para la elaboración de una teoría matemática, como ya se señaló. Estos provienen de la observación y experimentación, entre los cuales se encuentran la fuerza centrípeta, atracción de los planetas hacia el Sol, y la ley de las áreas de Kepler, según la cual los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. Después de esto, se pasa a la segunda fase, donde se ligan aquellos principios con las observaciones del fenómeno. En esta etapa se contrastan los principios matemáticos con los datos de observación astronómica. La teoría matemática que explica el fenómeno puede llegar a modificarse o simplemente a corroborarse. Cabe decir que los principios aquí mencionados son los más generales y que inclusive la ley de las áreas de Kepler sufre de modificaciones. ¿Listo?
¿Cómo lo ven ahí? O sea, ella está, o sea, ella sí una vez nos dice, mire, lo que hizo claro, cuando uno mira los principios, el man de entrada no empieza a botar ecuaciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ojalá, insisto, cuando dicten su curso de cálculo diferencial salvaje en el futuro cercano, lo primero que le digan a un pelado es quién lo hizo, para dónde lo hizo y por qué lo hizo, y luego entonces salte a la primera fase, que sería, bueno, depende de qué tipo de curso sea, si es el curso de la izquierda del salón, un curso de la derecha del salón, vaya uno a decir que entonces seguramente no se inicia estrictamente igual el curso, pero entonces siempre hay que definir unos principios básicos, unas reglas básicas, unos principios, y cuando uno va a mirar el libro de Newton, lo primero que hace el man no es botar ecuaciones, lo primero que hace Newton es definir cosas. Por ejemplo, el tipo dice corolario primero, corolario segundo, corolario tercero, y ahí va botando unos principios que le van a permitir al construir ¿qué? Pues un modelo matemático que va a permitir describir el movimiento de los planetas. Pero miren que él hace algo que es bien interesante y es, después de eso, entonces contrasta con los datos. ¿Estamos? Porque uno no basta con montar su modelo para decir que ya el modelo funciona. ¿Qué es lo que pasa con los torbellinos estos de éter? Además que hay un problema ahí grande todavía y es, ¿y quién diablos es el éter? Y recuerden que 300 o 200 años después la gente se pone en la tarea de buscar ¿qué? El éter. Pero entonces el éter es algo que, pues en este momento sí que no existe. Pero pilas porque hace como unos, ¿qué les digo? Un año, 2 años estuve para una conferencia de físicos de partículas. Entonces por allá estaban hablando de partículas exóticas y de unas... Ay, mi hermano. Claro, aquí hay que rendir tributo. Entonces, miren, los tipos decían que había ellos hablan de campos. Cuando hablan de una partícula, hablan de un campo. Es un campo escalar, es un campo vectorial, es un campo no sé qué, campo Higgs. Entonces, que había un campo dentro de las partículas que estaban por allá encontrando que podría ser el famoso éter. Quieto. No me pregunten más porque yo en particular no sé, solo oí eso y quedé así como, otra vez. ¿Quién sabe? Yo creo que en algún momento ya si en caso de que no existe el éter a cualquier cosa la llamarán éter. Lo importante es que esa vaina exista. Como para llevar a la idea de que sí. ¿Me van a entender o no? Porque pues sí, allá aparece algo ahí exótico que llaman éter ellos. No entendí muy bien exactamente cuál era el papel. Es si producía un efecto de frenado sobre las partículas, una cosa así exótica. Entonces miren que esas son cosas que vienen incrustadas aquí, en el corazón de los matemáticos y físicos. Tratar de encontrar cosas que pronto otros pensaron que existían y no existían, pero luego vuelven a existir. Esos son como el ave fénix, renacen de sus cenizas y vuelven otra vez. Entonces miren, aquí le hablan de unas fases. Primera fase, se requiere una serie de principios para la elaboración de una teoría matemática. Estos provienen de la observación y la experimentación, o sea, al mejor estilo empirista. Eso sí está claro. Entonces, por ejemplo, aquí el man dice, entre los que se encuentra la fuerza centrípeta. Ya presente que Newton elaboró el concepto de fuerza centrípeta. ¿Sí estamos? O sea, no es una cosa arbitraria. El tipo discute el problema de la fuerza centrípeta y hace un experimento que es el siguiente. Un tipo con una cuerda y un balde lleno de agua. Cómo uno pone a girar el balde con una, digamos, con una velocidad circular, ¿sí? Puede ser constante, y cómo el agua no se sale del balde, razón por la cual él garantiza la existencia de una fuerza central que se llama fuerza centrípeta. Él hace discusión sobre las fuerzas centrípetas, tal cual. ¿Sí estamos? Entonces eso es bien importante para que ustedes lo tengan presente. Bueno, muy bien. Y obviamente hay otro principio básico que está ahí, que es el de las leyes de Kepler, ¿no? O sea, Kepler ya ha votado las famosas leyes. ¿Cuáles son las leyes de Kepler? Preguntemos hacia allá. ¿Cuáles son las leyes de Kepler? Preguntemos hacia acá. ¿Cuáles son las leyes de Kepler? ¿Cuántas son? Son 3, la primera, la segunda y la tercera. Muy bien. ¿No? La primera es que los rayos se mueven en forma... Oiga, ¿cómo así me estaban respondiendo más de la izquierda y de la derecha? Eso sí me pone nervioso. Muy bien, esa es una. ¿Y la de los radios? ¿Cuáles son? Los radios.
Esa, profe, la de los radios. Pues ya votó una expresión más. O sea, hay botón de expresión. Hay una razón entre el radio vector y el periodo al cubo de la. Pues el periodo de rotación. ¿Estamos? Esa es la relación. Y tenemos la última, que es que el radio vector va a áreas iguales en tiempos iguales. Eso lleva a una cosa de pronto que es la conservación del momentum angular. Compañeros, ¿todos ya vieron mecánica 2? ¿Aló? ¿Ya vieron mecánica 2? ¿Sí? Bueno, pues ahí dirán. Y los que ya vieron, pues, ¿y qué pasó? Muy bien, perfecto. Entonces las son las tres. Entonces, bajo esas ideas es que Newton se arma su vuelta, ¿no? Kepler es contemporáneo ¿Con Newton? No, Kepler es contemporáneo de Galileo. Y hasta carticas se mandan y todo. Con Galileo y Kepler. Es decir, se mandan unas carticas ahí de. ¿Qué pongo en favor? Porque, no sé, presiento cosas peligrosas, como por aquí hay unas sillas, así que hágase en este bando. No hay miedo, tranquilo. Pregunta, ¿está claro o no? Bueno, entonces sigamos. Necesidad matemática. Uy, bueno, esto de compete allá. Ahora sí, mi hermano, lo quiero oír. Claro. Necesidad matemática y religiosidad. Todo lo hasta aquí expuesto nos llevaría a decir que Newton no deja espacio alguno para explicaciones que no tengan un fundamento matemático. Pensar en esto como algo cierto es un grave error, pues para Newton el desarrollo y la aplicación de su método no agota el total de las explicaciones que se pueden dar sobre un fenómeno. En ese planteamiento se abre la posibilidad incluso a explicaciones de tipo religioso, a las cuales Newton no era ajeno. En algunas de sus obras se pueden hallar factores religiosos que van de la mano con principios matemáticos en los que basa las explicaciones científicas. Tal es el caso de la óptica, donde la inercia es considerada como un principio pasivo por el que los cuerpos mantienen un determinado estado, ya sea movimiento o reposo. Según Newton, con este principio solo no habría posibilidad del movimiento en el mundo. Necesita de otro principio que sea capaz de conservarlo. De no ser así, los planetas, los cuerpos y hasta el Sol se enfriarían y congelarían. ¿Sabían ustedes que el viejo Isaac Newton estuvo jugando al código secreto de la Biblia? Es decir, que el hombre por ahí buscaba verdades y buscaba patrones de comportamiento dentro de la Biblia para mirar qué era lo que nos preparaba Dios, que nos decía Dios que estaba oculto ahí. Está presente que Newton es de los más religiosos. Además, Newton no era solo física y cálculos matemáticos, aunque más desarrolló el cálculo, todo el asunto. El man también le jalaba la alquimia. ¿Estamos? O sea, el tipo hacía reacciones químicas aún en busca de ¿qué? De la famosa piedra filosofal con Harry Potter. ¿Qué es lo que busca la piedra filosofal, mi hermano? Cuéntame vos. ¿Qué es lo que quiere con esa vaina? La vida eterna y como juventud eterna. No, esa no es la piedra filosofal. Pero casi. Ese es el elixir de la vida. ¿Sí? A esta semana tiene reclara que como la piedra filosofal. Listo, la piedra filosofal. El objetivo no era transformar cualquier metal en oro. Sí, claro. Ese es el objetivo de la piedra filosofal. El elixir de la vida es este asunto de que vida eterna, que el asunto. ¿Sí estamos? Ese es el asunto. Pero ahí surge algo, ¿no? A pesar de que aquí estamos en la etapa de Newton, no, Newton ya no es renacentista. Ya estoy con la muerte. Sí. Pero mire que a pesar que desde el punto de vista histórico uno lee que en esa época se rompe como la relación con la parte religiosa, pues bien se sabe,
ya se deja de esa lejos a la Edad Media, ¿no? Donde todo se explicaba, todo tenía una explicación que era Dios. Pero a pesar de que estos personajes aún se ligan con la religión, por ejemplo Galileo era Copérnico, Copérnico, sí. Era ateico, también Galileo. Pues Galileo no era ateico. De hecho, yo creo que los más heréticos sí es Galileo. Sí, va a llamar un efecto, Galileo sí es más herético que de pronto Copérnico. Copérnico. Pero hay una cuestión acá. Una vez leí un texto bueno, no sé si será real, de los masónicos. Sí, los Illuminati. Y ya empezó a hablar de dólares. Los Illuminati, que es una congregación de eruditos. Además, se dice que Newton pertenecía A los Illuminati. Pero oiga, usted que se puso a leer a este man Dan Brown. No, eso es de lo de. No, porque Dan Brown habla sobre eso. Si usted lee los libros de Dan Brown y tú no terminas, no, y son buenos. Yo no estoy burlando. Yo he leído Dan Brown, he leído Ferro y todas esas y el cosas. Dios que aquí el Dios que concibe Newton no es el Dios cristiano, sino es el que conoce los elementos como el gran arquitecto del universo, el gran diseñador, no es el Dios. Pero no creas, si el hombre busca en la Biblia no será jugando. De eso sí estoy seguro. Es decir, si él de pronto no será cristiano, que yo bastante lo dudo respecto a ese aspecto, el hombre está interesado en buscar en la Biblia algo. Seguramente si tuviera una mente más abierta respecto a la religión, pues de pronto iba a buscar otro libro, pero particularmente escogió la Biblia. Eso sí sería nuestra vida. ¿Entiendes? Porque obviamente en el momento no es el único libro religioso que existe. No, ya hay Pero no libros. significa que sea. No, de pronto solo escogió eso porque sí, porque es lo más cercano, porque es la fuente más cercana de era los el libro predominante de la época. Sí, posible.